Bíblicos para esta ocasión. Hoy estamos esta mañana en un programa de ¿se escucha bien atrás? Decimos un poquito de mientras ubican allí en el libro de los Salmos, capítulo 85, versículo 8. Bueno, quiero agradecer de una manera muy especial a los hermanos por estar aquí bien juiciosos en mi ausencia. Amén. Escuchamos muy buena noticia de los diáconos, que hay una iglesia aquí muy madura, muy hechita, que saben a quienes que adoran y saben a quienes que glorifican. Y los que no, que apenas aparecieron hoy, quiero recomendarles, hermanos, que siempre el pastor de pastores está con nosotros. Entonces el pastor de pastores esté aquí con nosotros, no hay ningún problema. Y bueno, agradezco a los hermanos la comprensión para con este servidor por algunos compromisos que tenía a nivel nacional. Tuvimos allá en el Cauca y estuvimos en Fusagasugá, programa que se desarrolló con misiones nacionales. Y bueno, tenía la intención de estar aquí el domingo, pero se cambió la agenda. Hermano Fernando no pudo llegar a predicar en esa escuela dominical y nos recomendó que estuviéramos allí enseñando la palabra en este programa donde tenemos más de 3,000, más de 4,000 asistentes en este programa. Y bueno, agradezco a los hermanos la compañía que hicieron para conmigo a través de la oración. Cada vez que usted ora por este servidor, es como si estuvieran conmigo ahí a un lado también apoyando esta programación. Que Dios les bendiga de una manera bien, pero bien especial. Dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 85, versículo 8: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan ¿a qué? Lo leemos fuerte, a ver. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo, en este caso hablará paz a su familia y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Amén. Hay una versión que define este texto de la siguiente manera. Miren: yo prestaré atención a lo que dice el Señor Dios. Él hablará de paz para su pueblo, para que su gente fiel, oiga, su gente fiel, o su familia fiel, o su pueblo fiel, siempre y cuando no vuelvan a la vida sin sentido que vivían antes, es decir, para que no se vuelvan a su vida antes, que no se vuelvan a la locura. Vamos a entrar entonces en la enseñanza de la palabra del Señor, y quiero que oremos para que Dios nos bendiga con la palabra. Y los padres, por ahí los padres con los hijos, los esposos que están por ahí emparejados, van a estar bien atentos, porque voy a tener aquí una introducción sobre el tema de la familia. Alguien que haya venido bien necesitado de aprender de la palabra del Señor, inicie esta oración, por favor. Dígale al Señor que le hable. Dígale: Señor Jesús, habla a mi vida. Habla, Señor, a mi corazón. Habla, Señor, a mi ser. Habla, Señor, a mi entendimiento, Señor, a mi mente. Señor Jesús, quiero crecer en tu palabra, corra y sea glorificada. Tu palabra, Señor, haga un efecto especial en nuestra vida, Señor. Es en el nombre de Jesús que escuchamos tu palabra. Es en el nombre de Jesús
que guardamos tu palabra. Es en el nombre de Jesús que hago viva esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, hermanos, tenga la amabilidad. Salvando mi vida y mi casa de la locura. A ver, diga conmigo: salvando mi vida y mi casa de la locura. A ver, fuerte: salvando mi vida y mi casa de la locura. ¿Saben que en estos últimos días que se ha cruzado durante este mes aproximadamente, se ha escuchado fácilmente sobre lo que es la enfermedad que están viviendo las familias? Cuando hablamos de una enfermedad, tiene que ver con una mala instrucción, unos malos hábitos y prácticamente ignorando lo que es las cosas de Dios, ignorando lo que es la instrucción divina del Todopoderoso. Tenemos que tocar en esta mañana la situación que vivió una bebé de tan solo 12 años llamada Sofía. ¿Cuántos escucharon la noticia? Amén. 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 Sofía, una personita muy especial, donde prácticamente las noticias se dieron a conocer qué clase de persona puede ser un mal como este. De hacer que desaparezca una niña de 12 años, llevarla a abusar verbalmente o físicamente, y la gente se pregunta: ¿por qué hay seres humanos así? Parece que el deterioro familiar se ha reflejado solo y exclusivamente, lo tengo que decir esta mañana, y es por la ausencia del Dios Todopoderoso. Cuando realmente hay temor y hay obediencia, porque son dos cosas muy importantísimas. Cuando hay temor y hay obediencia, las cosas tienen que estar bien. Pero una persona que no tiene temor de Dios, ¿podrá respetar a un ser humano? Una persona que no tiene temor de Dios, ¿podrá respetar su familia? Una persona que se le ha perdido el temor a Dios, ¿podrá respetar a un ser querido, su esposa? Y sobre todo, si no hay obediencia, encontramos realmente una triste realidad, y es una locura, que cuando una persona realmente no tiene una orientación del Señor, no tiene una inspiración del Señor, esa persona prácticamente está en la locura. No está con los 5 sentidos bien puestos, porque simplemente está siendo guiado por su humanidad, por su concepto personal. Y saben que eso me lleva a entender lo que dice Proverbios capítulo 4 versículo 27, que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Y la Biblia dice: el principio de la sabiduría, el principio de la inteligencia es el temor al Señor. Y saben que la manera como nosotros realmente actuamos, como nos relacionamos y como respondemos frente a X o Y situación que se refleja, puede ser en el colegio, puede ser con el vecino, puede ser con los parientes más cercanos, puede ser con el compañero de trabajo.
frente a alguna crisis que se pueda presentar en algún momento determinado, un pleito, porque no estamos salvos de tener algún confrontamiento con alguien, ¿cierto? Que se nos sube fácilmente la ira, que se nos sube fácilmente es decir, en la parte emocional se nos afecta, y ahí es donde entendemos nosotros qué tan sanos estamos. ¿Cómo actuamos cuando tenemos un conflicto con el hermano? ¿Cómo actuamos cuando tenemos una pequeña riña con mi hijo, con mi esposo o con mi esposa? ¿Cómo actuamos? ¿Será que se nos sube fácilmente el tonito de voz? ¿Será que fácilmente se nos sube la manera de comportarnos y se nos olvida que somos evangélicos? ¿Se nos olvida que somos cristianos? Que podríamos decir los que allá afuera están enfermos espiritualmente y actúan porque no hay temor de Dios y no hay obediencia para con Dios, pero a veces en nuestro núcleo familiar cristiano a veces se nota que hay cierta virosis o cierta enfermedad que nos puede estar afectando, y una situación refleja cómo estamos por dentro. ¿Si es así o no, iglesia? ¿Cómo estamos por dentro? En Mateo capítulo 7, versículo 16 al versículo 20, miren lo que nos dice la palabra del Señor: que por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos. ¿Si es así o no, iglesia? Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da, mire, todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo está nuestro árbol? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo se refleja nuestra casa? ¿Cómo se refleja nuestra familia? ¿Será que podríamos hablar esta mañana que una familia cristiana, será que es normal que en una familia cristiana se refleje una palabra vulgar por el medio de una ira que se presentó? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí puede pasar? Pues si está pasando es porque hay una enfermedad. Hay algo que está carcomiendo nuestra familia, nuestra casa. Porque no tiene por qué pasar y hay que decir: uy, se me chispó, se me zafó, fue tanta la ira que tuve que yo ni siquiera lo pensé que iba a maltratar a mi esposa. Ni siquiera lo pensé que iba a maltratar a mi esposo. Yo jamás imaginé que iba a arrastrar a mi hijo con el cabello del pelo por toda la casa y lo tiré prácticamente a la calle. ¿Cómo se puede notar una situación de esas? Que un padre de familia vaya a corregir a un hijo a pescozones, a coscorrones o a pellizcos. Y ni siquiera el niño se puede quejar, porque si se queja le va peor, ¿cierto? No se vaya a quejar y no vaya a llorar, porque o si no te va a ir peor. ¿Cómo un padre de familia podrá hacer notar lo que tiene por dentro? No, Señor, yo creo que en esta mañana, si el Señor tiene que curar nuestras heridas, lo que tenemos en nuestro corazón, bienvenida sea la sangre de Jesucristo a nuestra familia y a nuestra casa. Alguien que alabe el nombre del Señor. Alguien que alabe el nombre del Señor. Alguien que alabe el nombre del Señor. El que se molesta porque alguien dijo o no,
mal de uno, ¿cierto? A veces nos incomoda que alguien esté chismoseando de uno, ¿cierto? O diciendo la verdad, porque no solamente se habla de un chisme, o puede estar diciendo la verdad. Y entonces nos enojamos fácilmente. Me lo tiene que sostener en la cara, porque yo no me soporto que alguien esté chismoseando de mí o estar hablando. Puede ser cosas, si es ciertas, ¿cierto? Aunque la Biblia dice en Levítico capítulo 19 versículo 16, dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. No lo dice Ruth, lo dice la palabra. No andarás chismeando entre tu pueblo. Dice, no, quiere decir que alguien que está chismeando de su hermano, de su prójimo, del compañero de trabajo en el servicio, es como si atentara contra la vida de su prójimo. Así lo relaciona el Señor. En este caso, como si Israel estuviera atentando contra otra nación. De igual manera pasa cuando alguien está chismeando contra su hermano, contra él. Es como si estuviera atentando contra la vida de su prójimo. Y firma el Señor: yo, Jehová. Y puede ser que vengan comentarios, y puede ser que vengan cosas extrañas. Esa persona tendrá que darle cuentas a Dios, ¿cierto que sí? Pero imagínense, si hablaron del Señor Jesucristo, si hablaron de Él, que era la raíz verde, los mismos textos mencionan, si hicieron con la raíz verde eso, ¿qué no harán con las chamisas? ¿Ah? Y entonces, en este caso, cuando hay incomodidad y como que nos dolemos porque nos molesta que alguien dijo o no dijo, está demostrando de alguna manera que su corazón está enfermo por algo. El que cree que todo el mundo es malo, oiga eso, el que cree que todo el mundo es malo y él es mejor que los demás, está indicando que su corazón puede estar enfermo. El que le fastidia por X o Y una persona, por cómo es, por cómo se comporta, cómo vive, cómo viste, está prácticamente manifestando que algo no anda bien en su corazón. El que por nada se resiente, se lastima, se molesta, también está señalando que algo no funciona bien en su corazón. En su corazón, que para todo responde con agresividad, por nada se irrita, no tiene paciencia para conducir, sino que quiere sobrepasar a toda costa al otro, y a la hora de pedir un favor o encargar una tarea a alguien, entonces se incomoda cuando alguien le dice no puedo hoy, y se incomoda como que todos tienen que decirle sí, yo lo voy a hacer. Ya hay incomodidad, ya hay fastidio y se incomoda. Pero sabe que si hay incomodidad, el mismo Señor lo demuestra, que a Él también lo traicionaron, a Él también lo hostigaron. Mateo capítulo 23 versículos 37 y 38. Dice el Señor: oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas. ¿Y qué pasó? Y no quisiste. Crié hijos y los engrandecí. ¿Y qué pasó? Mire, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. O sea, que si hay alguien aquí que podía incomodarse por todo lo que hicieron, es decir, también fue llevado, fue calumniado, fue golpeado, fue llevado a la cruz. Pero sin embargo, dice la palabra del Señor,
que no se halló ningún engaño en su boca. Él cerró su boca y jamás vituperó a nadie, jamás señaló a nadie. Yo creo que en esta mañana, si hay algo para que nosotros no nos desbordemos en una locura y podamos cometer errores en algún momento determinado, tenemos que colocar la mirada en Jesucristo de Nazaret, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Alguien que alabe el nombre del Señor, alguien que alabe el nombre del Señor, alguien que alabe el nombre del Señor. Y sabe que en este tiempo el mismo enemigo que ha trabajado durante épocas y durante tiempos atrás es el mismo enemigo que tenemos ahora. El enemigo hoy está empeñado prácticamente a destruir al hombre, y más al hombre interior, y arruinar prácticamente a las familias. Si hay alguien que no está de acuerdo que las familias estén bien, es el enemigo llamado Satanás. Él no ha estado de acuerdo. Y saben que es el momento de nosotros analizar cómo está nuestro comportamiento, cómo está nuestra vida. ¿Cuánto tiempo dedicamos? Diga, ¿cuánto tiempo dedicamos para ver, por ejemplo, una serie de televisión? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tardamos para no desconectarnos de la serie? Y son series por temporada, y hay temporadas larguísimas. Y no nos queremos desconectar. Y bueno, no importa si de pronto ahí en esas series que presentan hay comportamientos de familia no muy agradable para Dios. Porque ahora fácilmente en las series o películas es fácil de ver familias descompuestas, matrimonios de hombres, matrimonio de mujeres, ¿cierto? ¿Qué es lo que más nos hace estar tan atentos, por ejemplo, en un dispositivo? ¿Cuál es la información que recibimos constantemente? Porque a veces nos detenemos un tiempo y nos quedamos ahí y chúsele. ¿Cuál es la información que recibimos? ¿Será que es información que pueda educar nuestra vida? ¿Cuáles son los videos fantásticos que observamos en nuestros celulares? ¿Qué clase de videos observamos? ¿Qué clase de imágenes entran por nuestros ojos y los guardamos en nuestro corazón? ¿De qué es lo más que hablamos, por ejemplo, con los amigos? Cuando estoy chateando, ¿qué es lo que más hablo con él? ¿Será que hablo de la palabra del Señor? ¿Será que hablo de doctrina? ¿Será que hablo de evangelismo? ¿Qué es lo que tanto hablo en mi dispositivo con el amigo especial o la amiga especial? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra familia? ¿Cuál es la comunicación que tenemos? ¿Qué tiempo ahora? Cuando hablamos de todo esto, el tiempo que dedicamos, ¿qué tiempo dedicamos para Dios? A veces se nos hace muy cortica la serie de 4 o 5 horas durante todo el día, pero se nos hace muy largo un culto de 1:30. ¿Cierto? Eso no pasa por aquí, pasa en otro planeta. Pero eso puede pasar. Que una serie dura tiempo, el estar en un celular puede demorarse hasta horas ahí, dedicado a ver videos y platicar con otra persona. Pero qué tan complicado es estar aquí en un programa de renovación, un programa de escuela dominical, que cuando ya pasa la 1:30, ya estoy que me voy, pero luego va y se conecta otra vez en casa y continúa en la misma rutina como si no pasara. Salvando mi vida,
y salvando a mi familia de la locura. ¿Saben que encontramos unas familias que fueron prácticamente descompuestas por el enemigo? Y esa primera familia lo encontramos desde el primer libro de la Biblia, ya Génesis. La Biblia nos muestra que la primera pareja que oyó, pero no obedeció, sino que oyeron a la serpiente y se dejaron seducir y por lo tanto cayeron en la locura, fue la primera pareja llamada Adán y ¿quién? La Biblia nos muestra en Génesis capítulo 3 desde el versículo 7. La historia está prácticamente hasta el versículo 24, pero quiero puntualizar lo que sucedió con Adán y Eva. Miren. Número 1, los ojos de Adán y Eva fueron abiertos y empezaron a ver entonces todos los defectos. Escuche esto. Cuando Adán y Eva le fueron abiertos los ojos, es donde entonces comenzaron a mirar. Oh, ¿cómo así que no podemos tocar del árbol ni comerlo? Y se dejó seducir de la serpiente. Y de una vez ellos comenzaron a mirar y a excusarse. Si ustedes notan, después que ellos pecan contra el Señor, cada uno sacó su propia excusa. El Señor llama a Adán y Adán le echa la culpa ¿a quién? A su esposa. El Señor le llama la atención a Eva y Eva le echa la culpa ¿a quién? A la serpiente. Y claro, y entonces el Señor ya le llama la atención a la serpiente y la condena de una vez para que ya no pueda caminar, sino que se arrastre sobre la faz de la tierra. Pero mire el comportamiento cuando alguien no se ubica como Dios lo ordena. De una vez se abren unas pepas de ojos y lo primero que quiere uno es criticar, señalar, todo lo ve malo. Si es así o no, todo es malo. Y entonces se detiene simplemente a hablar, pero ¿por qué el pastor me corrige con esto? Entonces todo es pecado, pues. Todo es malo. No puedo reírme porque es malo. No puedo andar porque no, aquí no se enseña nada de eso. Cada persona tiene un libre albedrío. Pero aquí el pastor y la iglesia, aquí los líderes, siempre estaremos enseñando que hay que temer a Dios por encima de cualquier circunstancia. Y no solamente temer a Dios, sino que hay que obedecerlo. Alguien que alabe el nombre del Señor. Alguien que alabe el nombre del Señor. Alguien que alabe el nombre del Señor. Mire lo que vivió Adán y Eva. Sintieron la desnudez. Sintieron que estaban desnudos y empezó el afán de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué fue el afán de ellos? El afán de ellos fue por el vestido. Porque al sentirse desnudos, entonces buscaron la manera de cómo cubrir su desnudez. Y esa clase de desnudez tiene que ver con la escasez. Esa clase de desnudez tiene que ver con conflictos que se presentan en familia. Esa clase de desnudez tiene que ver con ciertos conceptos que tiene la pareja con sus hijos, donde el esposo piensa una cosa, la esposa piensa otra, los hijos piensan otra cosa. Es más, hay familias donde el perro es el que manda. Claro. Yo me he encontrado familias donde uno va y le cuento que si uno no saluda al perro, se echó de enemigo a la familia. Ese no le gustan los perros. Y de una vez se ve como el choque ahí entre la misma familia. Hay familias que su desnudez se llaman conflictos, se llaman riñas, se llaman peleas. Y entonces, ¿qué sucede? Cada uno quiere buscar organizar su propia desnudez con sus propias fuerzas, bajo sus propios conceptos. Es que aquí se hace lo que yo diga.
Y ese concepto de que aquí se hace lo que yo diga es un problema más que se presenta en casa. Y claro, y el uno piensa de una manera, el otro piensa de otra, y los hijos piensan de otra, y al final hay una desnudez, hay un conflicto, hay un desespero, y ellos quieren cubrir su desnudez con hojas de queda y creen que eso es el todo en la casa y se creen que eso es todo en la familia. Pero mire lo que hace el Señor: de una vez le quita esas hojas de queda y Él lo viste con su propia misericordia, Él lo viste con su propio amor, Él lo viste con su propio vestido. Alguien que alabe el nombre del Señor, alguien que alabe el nombre del Señor. Es decir, que ninguna familia, ninguna casa podrá salir adelante cuando toma decisiones de organizar sus propios problemas con sus propias ideas. No, yo no voy a ir a buscar por allá al pastor, no. Yo miro a ver qué hago. Y va y toma decisiones. Y va y consulta al brujo. Va y consulta al vecino más inmediato ahí. Pero no se queda aterrado que hay familias creyentes que prefieren consultar con un vecino que ni siquiera es creyente para que le ayude según eso a salir adelante con la familia. O consulta al brujo, o consulta a un psicólogo. Sí, que supuestamente tiene todas las alternativas para resolver un problema de alguien. Por ahí escuchaba un consejo de una niña que realmente no se identificaba si era un animal, o si era un hombre, o si era una mujer. Y le dijeron: entonces, ¿qué? Ve a un psicólogo. Y de una vez entonces, tus papás en quién creen, no, ellos son creyentes y ellos te obligan a ti a ir a la iglesia. Entonces ella no sabía qué contestar. Contesta: sí, yo voy a la iglesia. No, tú tienes que tomar tu propia decisión. Tienes que hacer lo que quieras. Y entonces la pregunta es: ¿cómo podrá, imagínense, cómo podrá un ser humano, un adolescente, tomar una decisión de esa, de determinar que de pronto es un animal, o que de pronto tiene una contextura de un pensamiento hacia el mismo sexo? Yo creo que esta persona no tiene las facultades para tomar esas decisiones. Si hay uno que tomó la decisión por cada uno de nosotros, fue el que nos formó y nos hizo. Él fue el que hizo al hombre y a la mujer. Y tenemos en esta mañana al único que formó el universo y que formó las familias de una manera sobrenatural. Alguien que alabe el nombre del Señor. Alguien que alabe el nombre del Señor. Entonces cada persona quiere tomar su propia decisión. Pero Cristo, mire lo que hizo. Él mismo se desnudó en la cruz del Calvario para vestir a toda la raza humana con su gracia y con su misericordia. Aleluya. Aleluya. ¿Qué sucedió en esa primera pareja? Los dolores en la mujer al dar a luz aparecieron. Porque ni siquiera estaba establecido que la mujer pudiera sentir fuertes dolores como ahora lo sienten las mujeres. Pero por la desobediencia de ellos los dolores se multiplicaron. La tierra fue maldita y con el dolor el hombre comería de ella. Las cosas ya no fueron tan fáciles. Se estableció el fin de la vida. Se estableció entonces la muerte y consigo el lamento que ello trae, es decir, una desesperación para todas las familias. Y dice la palabra del Señor que fueron echados del paraíso. Fueron expulsados del huerto del Edén. Y sabe que cuando uno analiza huerto del Edén es delicia,
huerto de Edén, es un lugar satisfactorio que Dios le hizo a Adán y Eva. Pero ¿qué sucedió con la desobediencia? Fueron expulsados, perdieron la vida eterna, perdieron relación con Dios, perdieron afinidad, perdieron la armonía que ellos dos tenían y fueron expulsados del lugar de las delicias. Y eso a veces pasa con nosotros. Nosotros tenemos lugar de privilegio y lugar de delicias. Cada vez que venimos y nos congregamos en este lugar, nos encontramos con la presencia de Dios, nos encontramos con palabra, nos encontramos con armonía divina que viene del cielo. Porque hermanos, muchos desearían sentir lo que nosotros sentimos en este lugar. Muchos desearían sentir lo que sentimos cada vez que venimos a adorar su nombre. Pero ¿qué sucede a veces? El deterioro, en no hacer las cosas como Dios manda, en no hacer las cosas como Dios ordena. De una vez hay un deterioro espiritual en nuestra vida, que uno tiene que decir: pero ¿por qué me está pasando esto en mi casa? ¿Pero por qué mi hijo se volvió un drogadicto? ¿Pero por qué mi hija está en esa condición que yo no quería, jamás me imaginaba? Claro, es que han habido desconexiones y no hay conexión con Dios. Algo sucede, algo está pasando. Y mire lo que le vino prácticamente a la raza humana con Adán y Eva, que prácticamente al ser abiertos los ojos de ellos dos, conocieron que estaban desnudos, conocieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pero al Creador gracias, porque Dios estaba allí en el huerto de Edén. Cuando Dios está por ahí a un ladito, les cuento que cuando viene esta crisis, Dios es el que se encarga de resolver cualquier crisis. Pero cuando Dios está por ahí moviéndose, cuando Dios está por ahí dirigiendo nuestras familias, Él se encarga de resolver cualquier situación. Alguien que alabe el nombre del Señor, alguien que alabe el nombre del Señor, alguien que alabe el nombre del Señor. La segunda familia tiene que ver con un hombre llamado Acán. Diga conmigo, Acán. Acán oyó el mensaje de no tomar nada del anatema, pero se dejó llevar por lo que vieron sus ojos. El enemigo aprovechó la ocasión y lo indujo a desobedecer prácticamente a Dios, y tanto él como toda su casa cayeron en la locura. ¿Por qué? Por estar observando las cosas que no debían observar. Josué capítulo 6, versículo 18 dice la palabra: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Lo dice el texto. Guardaos del anatema. Y no solamente del anatema, sino que no toquéis ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. ¿Alguien sabe aquí qué es anatema? ¿Alguien sabe aquí qué es anatema? ¿Sí? Cuando hablamos en sí de un anatema, tiene que ver con lo que nosotros vivíamos antes, es decir, las cosas de este mundo, lo inmundo, las cosas de allá afuera. Cuando un cristiano toma la decisión de estar
con las cosas sagradas, lo primero que tiene que abandonar son las cosas del mundo. Pero parece ser que hay cositas que guardamos por ahí todavía. ¿Cómo que una joven tenga que guardar cositas como, no, es que yo estoy guardando por aquí unas pinturitas porque yo no sé si sea evangélica toda la vida y si me aparto por ahí puedo tener mis pinturitas para más adelante? ¿Está claro? Claro. Los jeansitos que tanto me gustaban, el descaderado aquel, esos jeans que me fascinaban tanto, ¿cómo voy a botar eso tan lindo? ¿Cómo voy a regalar? ¿Cómo voy a desperdiciar? Dejémoslo ahí porque uno no sabe. Es decir, que los ojos están inclinados prácticamente allá al anatema, allá a las cosas del mundo, a las cosas que se ofenden a Dios. Por eso se blasfema y se ofende al Señor. ¿Por qué guardar cosas? Si la esclavitud nuestra antes era la pornografía, ¿por qué un cristiano tiene que estar guardando por ahí revistas pornográficas? Videos, fotografías. ¿Por qué nuestro dispositivo, el celular, tiene que estar almacenando cosas que no tienen que ver con nosotros? Y entonces tiene la clave, porque es que no quiero que la clave la conozca mi papá ni mi mamá. Que no lo vaya a ver un hermano por ahí, porque donde me observe el celular me puede ver ahí un video pornográfico. ¿Y qué tal? Me van a disciplinar, van a acabar conmigo. Eso se llama tener los ojos puestos en el anatema. Cosas que nos están llamando la atención de allá afuera. Y claro, y todavía hay quienes tienen por ahí cajetillas de cigarrillo. Dicen, voy a guardar esta cajetilla de cigarrillo, la última. Que yo digo, la última que yo compré, voy a guardarlo por aquí, porque uno no sabe que más adelante le dé por ahí como de esos de más un pie rojo. Y yo creo que una cajetilla por ahí no hace tanto daño. O el tabaco de 30 centímetros. Es que como me costó dejar el vicio, dejemos esto de recuerdito por acá. Y lo dejan de recuerdo. Y deja de recuerdo los hábitos, y deja de recuerdo los piercings, y deja de recuerdo la pinturita, y deja de recuerdito por ahí las minifantitas. ¿Y será pecado? Pastor, yo no sé qué le pasó a mi niña. Ella me acompañaba a las escuelas dominicales, en los cultos, bien consagradita, estaba conmigo, pero yo no sé, un momento a otro llegaron los 13 años y no hay quien le quite los chicles, no hay quien le quite la pantalonetica aquella. Y claro, cuando uno comienza a mirar la historia de esa bebé, cómo la crió, claro, le montaba chicles para ir de paseo, le montaba es decir, la minifaldita para estar en los cultos. Qué pesar de la bebé, eso no, ella no sabe nada. Y le montaban los chicles y ella no sabe nada. Pues eso fue lo que aprendió estando una bebé. Y a los 13 años ya reflejó lo que le enseñaron los papás siendo una bebé. Decir, porque nos amarramos a cosas y pensamos, qué pesar de la niña, qué pesar del niño. Y no es así, necesitamos abandonar todas estas cosas. Acá os dio el mensaje de no tomar nada del anatema, pero se dejó llevar por lo que vieron sus ojos. El enemigo aprovechó la pasión y prácticamente lo indujo a desobedecer a Dios, y tanto que cayeron prácticamente toda su familia a cabo
humillación hacia el anatema. Josué capítulo 7, versículos 20 al 25, miren lo que dice la palabra del Señor. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente, después de tener su casa arruinada, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, Dios de Israel, y así lo he hecho, pues vi entre los despojos un manto. Miren lo que vio acá, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual lo tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a las tiendas, y aquí estaba escondido en su tienda. Y no solamente estaba escondido todo esto, sino también el dinero y debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Por traer disturbio al pueblo. Y sabe que uno como pastor a veces uno se preocupa, y lo hemos hablado con los diáconos, que a veces se siente como ese enfriamiento espiritual, como que no hay ganas de cantar, como que no hay ganas de alabar, como que no hay ganas de meterse en la presencia de Dios, no hay ganas de venir al culto, no hay deseo de congregar, no hay deseo de estar conectados en las cosas sagradas del Señor. Pastor, yo hace rato, si no necesito, me he venido sintiendo así como frío, como que ya no siento nada, como que me siento sin fuerza, me siento sin ganas de nada. ¿Qué será lo que está sucediendo en nuestra vida? ¿Qué será lo que está hostigando nuestros cultos? Porque puede ser que alguien venga bien recto delante del Señor a ofrecer culto, pero toda esa basurita que vamos metiendo aquí, toda esa basurita que vamos metiendo aquí a nuestros cultos, a nuestros programas de intimidad con el Señor, hace que entonces nuestra vida espiritual se vaya opacando, hace que en medio de la actividad de culto que ofrecemos al Señor, que tiene que ser verdadero, por estar pensando en el problema de fulano y estar pensando en el pecado de fulano, ya no hay concentración, ya no hay conexión con el de arriba. Pero esta mañana hay todo el poder en el nombre de Jesús. Necesitamos abandonar al anatema y conectarnos con el Dios vivo. Alguien que alabe el nombre del Señor, alguien que alabe el nombre del Señor, alguien que alabe el nombre del Señor. Acán prácticamente recibió muerte de igual manera con su familia. ¿Qué muerte se puede recibir en este tiempo, hermano Reinerio? ¿Qué muerte se puede recibir? Muerte espiritual. Amén. Porque, hermano, el significado de la palabra anatema es maldición maldita. Alguien guarda eso, está guardando una maldición. Claro, es que quien no arroja todo esto, su vida, su familia prácticamente está en una completa locura. Eso es una locura. Una locura espiritual donde comenzamos a mezclar. Y pensamos que culto y mezclar de cositas no hay ningún problema. Y no es así.
Cuando hablamos de la palabra del Señor frente a un anatema, nosotros tenemos que venir aquí arrepentidos con un corazón contrito y humillado. Dios no lo desprecia. Y si alguien se siente por ahí que ha tocado el inmundo, que ha tocado las cosas paganas, las cosas de este mundo, aquí hay uno que restaura, aquí hay uno que purifica, aquí hay uno que levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza de muladar para hacerlo sentar con los príncipes. Alguien quiere darle un aplauso mejor al Señor. Alguien quiere darle un aplauso mejor. Y concluyo esta manera. La casa de Elí, los textos que tomó mi esposa, la casa de Elí no escuchó a Dios y cayeron en una grande locura también. ¿Sabe que la Biblia nos habla ya en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos 1 en adelante? Mire lo que nos dice la palabra del Señor. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Oiga, escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, versículo 3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, versículo 4, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego, Elí dijo: he aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él volvió y se acostó, versículo 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: he aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, y la palabra de Jehová, mire, le había sido revelada, es decir, todavía no conocía al Señor. Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino nuevamente a Elí y dijo: he aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces apenas entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Es decir, que ya no había conexión. Ya no había afinidad con Dios. ¿Y dónde estaba el problema? Elí prácticamente había entrado en una zona de confort, donde a él le parecía igual si sus hijos fornicaban. Tanto que dejaba que los hijos entraran al templo y se acostaran con sus mujeres allá en el templo. Y él no obedecía, él no acataba, él no entendía que estaba haciendo mal. Claro, la ruina vino a su casa, la ruina vino a su familia, tanto que él se relajó de tal manera que ya no tenía ni fuerzas para movilizarse dentro de su familia, no tenía autoridad ni siquiera para llamar a sus hijos. ¿Y qué fue lo que pasó con Elí? Que ya no tenía visión, ya no tenía autoridad. ¿Y cómo terminó Elí? Elí terminó muerto. ¿Cómo podemos nosotros abominar? ¿Cómo nosotros podemos tener mezclas con las cosas inmundas? Donde fácilmente podemos acomodar en nuestra casa que se honra al Señor, que se alaba al Señor. Pero entonces ese padre dice: no, acomodémosle aquí una camita a mi hijo que llegó tardecito, borrachito, y le acomoda la camita ahí para que pase la rasca en una casa donde se invoca el nombre del Señor.
O acomodémoslo aquí que mi hijo o mi hija se enamoró. Acomodémosle aquí una camita para que ellos pasen una nochecita bien elegante. Si yo he consagrado mi casa para el Señor, si yo he consagrado mi casa, la he dedicado para Él, mi familia, ¿cómo la voy a convertir prácticamente en una locura, en una abominación al Señor, donde prácticamente la condenación, prácticamente la condena va a llegar a mi casa por alcahuetear, meter ciertas cosas a mi casa? Pero mire lo que pasó con Elí. Elí prácticamente fue muerto, y no solamente él, sus hijos se murieron también, y toda su familia y su ministerio, el ministerio de Elí también fue hecho pedazo, porque en el plazo de Elí vino Samuel. Que Dios nos guarde, iglesia, porque es el momento en este tiempo que estamos viviendo, donde prácticamente las familias descompuestas por falta de temor a Dios, se están perdiendo. No hay armonía, no hay instrucción. Pero esta mañana el Señor nos está llamando la atención, que es bueno dedicar nuestra casa, dedicarla para Dios. Alguien quiere honrarlo esta mañana, alguien quiere honrarlo, alguien quiere alabarlo. ¿Cómo está nuestra familia? Es verdad que hemos cometido errores, pero como que conociendo los errores no me corrijo. Si conociendo los errores, ¿cómo permito cosas en casa sabiendo que no se debe? ¿Cómo está nuestra casa? Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Miren lo que el Señor compara a un hombre prudente. Versículo 24, pero también a un hombre que es insensato, un hombre que no tiene la sabiduría de cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace. La compararé a un hombre, mire, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Que vino la lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Yo pregunto, ¿nuestra casa está fundada sobre la roca? Pregunto, ¿nuestra casa está fundada sobre la roca? Que cuando vengan vientos, cuando venga la tempestad, que cuando vengan los ríos, te podrán dar fuerte, pero esa casa permanecerá fina, esa casa permanecerá firme. Y cuando se ha construido a esta dimensión, de seguro esa casa permanecerá. Versículo 26. Pero mire, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa. ¿En dónde? En la arena. ¿Podrá la casa estar firme sobre la arena? Jamás. Cualquier vientecito que venga por ahí, la casa se cae. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compara el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cuando vino la lluvia, cuando vinieron los ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y dice, fue grande. Mire, fue grande su ruina. ¿Ustedes creen que la situación de David, cuando quiso ocultar el pecado que había cometido con la esposa de Urías, donde él quiso ocultarlo, nadie se dio cuenta? Ya estuve con ella, no hay problema. Y trata como de esconder ese pecado. Pero delante de Dios
delante del Señor todos estamos descubiertos delante de Dios. Porque aunque David quiso ocultar el pecado que había cometido, de una vez le llegó el profeta Natán y le cuenta la historia. ¿Cómo te parece, David, que hubo un hombre que tenía muchas ovejas, muchas riquezas, mucho ganado, y había otro hombre que no tenía sino solamente una ovejita? Pero al rico le llegó una visita, oiga, le llegó una visita. Y él, en vez de tomar una de las ovejas que tenía para atender la visita, fue y le hurtó la única ovejita que tenía el hombre pobre. Y atendió a la visita. ¿Y sabe qué le dijo David? Ese hombre es digno de muerte. Es decir, que de una vez juzgó que ese hombre rico había hecho mal con ese hombre pobre. Ese hombre es digno de muerte. ¿Y sabe qué le dice el profeta? Pues ese hombre eres tú. Jesús y mucha cachetada. De una vez se dio cuenta que delante de Dios no se podía reservar cosas. De una vez se dio cuenta que delante del Señor todo se conoce, que nada se puede esconder. Claro, era lo que realmente había pasado con él. Él, teniendo la oportunidad de atender la visita que le había llegado a su cuerpo, podía haber estado con alguna mujer de las que tenían ahí en su palacio, pero fue y se robó una que no le pertenecía, y sin embargo quiso ocultar el pecado. Pero el Señor de una vez lo descubrió. Si usted conoce la historia de la familia de David, de ahí en adelante la familia tuvo guerra, que hasta su propio hijo lo perseguía para quitarle la vida. Hubo una ruina total en su familia. Pero esta mañana, que nos guarde el Señor, que nos proteja el Señor, que podamos hacer las cosas como a Dios le agrada, que podamos hacer las cosas como a Dios le gusta. Yo no sé si alguien cree que aquí contamos con la familia. Yo no sé si alguien cree que aquí contamos con una familia bendecida, y que si algo está pasando en nuestra casa, que hoy podamos organizarnos con Él, que hoy podamos decirle: Señor, guarda mi familia. La pregunta es, mi hermano, ¿tú oras por tu esposa para que esté bien delante de Dios? Hermanas, tú oras para que tu esposo esté bien, para que cuando llegue una tentación él pueda estar finito. O más bien, antes señalamos y lo criticamos, o la señalas y la criticas. Estamos orando por nuestros hijos. Hijos, estamos orando por nuestros papás. Familias, estamos diciéndole al Señor que por favor guarde nuestra casa. Yo quisiera hablar por todas las familias de aquí de la iglesia de Jesús. La palabra del Señor nos orienta. La Biblia dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando hablamos de que si hay alguien que nos guía a toda verdad, aquí tenemos el único camino que nos conduce al cielo. Aquí tenemos la única luz que es lámpara a nuestros pies para conducirnos a la vida eterna. Aquí tenemos el único que ama a las familias, el único que protege nuestras familias, que protege a nuestros esposos, que protege a nuestras esposas. ¿Quiere alguien orar por la familia, por favor? A ver, los esposos quieren orar por su esposa. Las esposas quieren orar por sus esposos. No crean que porque estamos aquí en este camino no vamos a tener tentaciones. Sí, vienen tentaciones, vienen momentos difíciles, vienen momentos donde ya no queremos más. Pero aquí es donde notamos qué tan sano está nuestro corazón. Quieren colocar a su familia en la presencia del Señor. Voy a invitar que se coloquen en pie, por favor. Necesitamos familias que podamos permanecer en Él.
Necesitamos familias que cuando llegue la adversidad podamos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo quisiera invitar a los hermanos que tienen sus esposas, si no están aquí, hermano, venga y traiga esa petición, venga y coloque a su esposa en la presencia del Señor. Esposas, venga, traiga a su esposo aquí en la presencia del Señor. Venga, tómese de las manos y venga por aquí un momento, hermanos. Estamos en un tiempo